ICT, Smart Money, existen muchos estilos de trading que en los últimos años han aparecido como nuevas formas o métodos para que aquellas personas que empiezan en el mundo del trading empiecen a generar un dinero extra de forma más o menos sencilla. Pero claro, todas ellas se basan en conocimientos aún más básicos que ya llevan con nosotros varias décadas. Una mezcla de soportes y resistencias, tendencias, patrones chartistas, patrones de velas, liquidez. Y claro, ¿qué pensaríais si os dijera que existen un par de indicadores que combinados entre sí os van a ayudar a detectar de forma prácticamente automática toda esa información que necesitas para conseguir los mismos resultados que estrategias más avanzadas? Pues sí, esto existe, es real, y en el vídeo de hoy vamos a enseñaros paso a paso cuáles son y cómo utilizar estos indicadores. Prestad mucha atención y bienvenidos un día más a Juego de Traders. Y esto que estáis viendo ya en el gráfico son varios de los resultados que hemos tenido en las últimas horas gracias a utilizar la combinación de estos indicadores con una estrategia muy concreta que os enseñaremos paso a paso a lo largo de este vídeo y que nos ha permitido clavar 4 operaciones positivas en las últimas 24 horas. Pero realmente esta estrategia o metodología la utilizaremos en temporalidad de 1 minuto, que sé que muchos de vosotros es donde más cómodos os sentís en estas temporalidades bajas para generar un poco de capital cada día. Por supuesto, todos estos resultados podéis verlos en nuestra comunidad de Telegram, donde como siempre tendréis análisis, novedades e información importante de lo que va pasando en los mercados financieros cada día, ¿vale? Que ya sabéis que en este mundillo lo más importante es tener la información correcta en el momento adecuado. Y bien, nos vamos a meter ya en materia. Lo primero, bajar a temporalidad de 1 minuto y colocaremos el primero de los indicadores. Va a ser una combinación de dos y lo único que necesitamos es venirnos a la zona de indicadores y buscar el parámetro Free RSI. Efectivamente, se trata de una combinación con un estilo de RSI, que al final el RSI es uno de los indicadores más conocidos y utilizados del mundo, pero en este caso, este en concreto, si nos vamos a la parte de configuración, podemos ver cómo es completamente configurable en varios parámetros que son esenciales para el tipo de estrategia que queremos utilizar. Si investigamos un poco en la entrada de datos, por supuesto podemos poner y quitar diferentes cosas, diferentes variables, pero lo más importante es que en esta zona de aquí, donde pone ese cálculo, ¿no?, de la variación de la longitud, podemos modificarla, ponerlo entre 1, 2 o también 3, lo que, como veis, va haciendo que la data que nos proporciona este RSI sea más sensible al corto o al largo plazo. En este caso, para nuestra estrategia, lo dejaremos en 1. También podemos elegir el tipo de media móvil que queráis que lleve nuestro indicador, pero en este caso lo dejaremos en SMA también, y la longitud de suavizado la dejaremos también en media. Si os fijáis, si le damos a full se nos cambia bastante lo que queremos y sí que realmente puede ser útil para determinadas situaciones, pero nosotros de momento lo vamos a dejar en half, en la mitad, ya que necesitaremos este tipo de cruces que vemos aquí abajo que los haga un poco antes y de forma más continua. Luego, cuando expliquemos cómo funciona la estrategia, entenderéis el porqué perfectamente. Podríamos cambiar incluso pues el tipo de color de las velas, añadir momentum y todo esto, ¿no? Incluso añadir algunas alertas de la tendencia, por ejemplo, RAW RSI, ¿vale? Y pues ya tendríamos ese extra, pero nosotros lo vamos a dejar en off de momento. En la parte de estilo, de nuevo, bueno, quitamos estas dos opciones de aquí abajo para que no
nos molesten los dígitos en los indicadores. Y aquí, si os fijáis, podemos ver cómo tenemos esa coloración de barras activada. Si la quitamos, ya tenemos el gráfico normal. Esto sobre todo para aquellos pues, que sois un poquito más principiantes, os podría venir bastante bien, pero de nuevo yo lo quitaría específicamente para este tipo de estrategia, ya que no lo vamos a necesitar y así lo vemos todo mucho más claro, no tenemos que modificar nuestra visión del mercado. Y bien, ¿de qué se trata este indicador? ¿Qué información nos proporciona? Pues como ya sabréis, normalmente un RSI pues nos va indicando la fuerza que está teniendo el precio, el movimiento en determinadas situaciones o tendencias. Y además este indicador también nos añade una especie de histograma interno, que es esta parte interior de aquí, donde también podemos ver un poco pues la fuerza interior de esas tendencias, muy similar a lo que ocurriría con un MACD tradicional. Pero bueno, nosotros esta parte de aquí no es que nos interese bastante, podríamos sacar muchas más conclusiones, incluso de esta línea que veis aquí abajo, que más adelante os diré también para qué la podemos utilizar o en qué nos puede ayudar, sino que simplemente nos vamos a fijar en este tipo de formaciones. Es decir, si ahora por ejemplo ampliamos un poco el gráfico y nos fijamos en estas zonas donde la coloración de las olas del RSI es bastante amplia, casi siempre va a coincidir con estructuras de reversión de los movimientos. Es decir, si nos centramos en esta zona de aquí, podemos ver que justamente cuando ocurre que estas olas están muy llenas, justo después se produce una reversión a la baja, en el caso de estar por la parte de arriba, y en el caso de estar por la parte de abajo, al contrario, una reversión al alza. Esto, por supuesto, no siempre es así, pero la primera regla que tendremos que tener en esta estrategia, que por supuesto cuando conectemos el otro indicador que nos va a ayudar, pues lo veréis aún mucho más claro y filtraremos mejor esas entradas. Pero para empezar, yo creo que se puede ver claramente que cuando hay este tipo de olas más coloreadas a largo plazo, como por ejemplo también aquí abajo, como veis, toda esta zona, se produce una reversión en el precio. Y eso es, por supuesto, lo primero que debemos buscar. De hecho, para los que estáis empezando con este tipo de estrategias, con osciladores, lo que os recomiendo es, en este caso, hacer como una zona o línea media en la zona que está por encima del 50, es decir, la zona que está en verde del RSI, y la negativa de abajo, es decir, ahora aquí, por ejemplo, nos pondríamos con una herramienta de canal en la parte de arriba, desde el medio hacia pues el punto medio, la zona media más alta, donde suelen llegar, como veis, todas estas olas verdes. Es decir, yo creo que podéis ver claramente que pues la parte de arriba media corresponde con esta zona de aquí. Es decir, es la zona donde este de aquí, este de aquí, este de aquí, todos estos puntos máximos de esas olas pues tienen su tope, y si miramos hacia atrás pues la mayoría llegan hasta ahí. Es decir, esto significa que la media más alta entre esas partes superiores pues es ese punto, y la zona media, ¿no?, de este rango entre la zona superior y la parte superior pues es la línea del medio, ¿vale? Pues ahí perfectamente, esto ya lo tenemos hecho con algunos otros osciladores, ¿no? Esto es simplemente para aquellos que estáis empezando a utilizar estrategias propias de osciladores, pues lo tengáis un poco más sencillo de forma visual, ¿vale? Pero realmente no es necesario a largo plazo, ¿vale? Volvemos a hacer lo mismo por la parte de abajo, más o menos la media de zonas mínimas sería aquí, así que colocaremos otro punto medio ahí, otra línea que simplemente nos va a ayudar de forma visual. Entonces, ahora mismo ya tendríamos nuestro setup más o menos hecho. Sabemos que solamente deberemos buscar operaciones de reversión en el precio cuando tengamos este tipo de coloraciones tan amplias, de olas tan anchas, con esa gran coloración, en este caso verde, por encima de esa línea media blanca que hemos puesto. Si os fijáis, en esta formación anterior no es para nada lo mismo de grande que esta aquí, ¿no? Lo principal es buscarlas de este estilo, porque ¿qué significa? Que aquí, bueno, sí, también podríamos tener una opción de reversión, y si os fijáis, efectivamente el precio se acaba revirtiendo, pero nada comparable a este movimiento de caída de aquí, ya que cuanto más grande sea estas olas, pues la reversión será directamente proporcional pues a lo grande que sean, lógicamente. Por eso recomiendo solo buscar este tipo de formaciones más grandes. Vamos a quitar las líneas blancas para que lo veáis también perfectamente sin ellas, y
¿Qué tenemos que hacer en el momento que tengamos esta información? Que digamos, bueno, tenemos ya una ola muy amplia, se puede dar una posible reversión. Todos aquellos que tengáis conocimientos pues un poco más avanzados de price action, perfectamente podríamos estudiar esta estructura superior, podríamos marcar incluso aquí este rango de la parte de arriba, podríamos marcarlo también así, con líneas exteriores y una línea central para estudiar absolutamente todo el movimiento, ver esta ruptura, posicionarnos aquí después, pero nosotros lo que queremos es que en el momento que nuestro RSI especial nos marque esta ruptura, ¿vale? Esta de aquí, justo en esta ruptura, en esta vela de aquí, ¿qué ha pasado? Venimos de una ruptura de una tendencia alcista, tanto esta de aquí menos acelerada como esta de aquí, bueno, que es casi imposible de marcar, ¿no? Podríamos poner el gráfico en líneas, por ejemplo, rompería en esta parte superior, pero simplemente para que lo veáis. Pero después también tiene una estructura pequeña de rango aquí, esta vela pues rompe ese pequeño rango, vuelve a romper esta línea de tendencia y justamente el cruce se da en esta vela de aquí. Así que en el cierre de esta vela nosotros perfectamente podríamos marcar una posición de short desde por supuesto los máximos anteriores y como estamos en temporalidad de 1 minuto yo recomiendo incluso tirar hasta un ratio operativo 2:1. Por supuesto también dependerá de vuestro exchange, de vuestra plataforma, ya que las nuevas plataformas, sobre todo pues cripto o nuevas plataformas que apenas tienen fees o spread de mercados tradicionales, como por ejemplo puede ser PrimeXBT, donde como veis podemos operar absolutamente todo en un mismo sitio, podemos conectarnos a MetaTrader, ¿no? Es decir, en una sola plataforma podemos operar tanto criptos como forex, materias primas, índices, acciones, todo en uno tradicional y cripto, ¿vale? Y este tipo de plataformas apenas tienen spread ni comisiones, entonces incluso podríamos hacer operaciones de ratio operativo 1,51 si preferís ajustarlo mucho más y hacer pues operaciones un poco más cortas o si no incluso ajustar a esos mínimos anteriores. Pero ya os digo que este tipo de estrategia va muy bien a largo plazo con ratio 2:1, pero que además le vamos a añadir otro indicador que va a ser el que nos guíe en este tipo de situaciones y con el que podremos filtrar estas entradas e incluso las salidas. Nos vamos a la zona de indicadores y sí, colocamos una VWAP, precio medio ponderado por volumen, un indicador de los más míticos e históricos de toda la vida. Pero nos iremos a la parte de configuración a hacer un par de cambios. Lo primero de todo, marcaremos el multiplicador de bandas 2 y el 3 y quitaremos el 1. Por supuesto, ya el tema de la estética a vuestro gusto. A mí, por ejemplo, pues me gusta poner la banda central de la VWAP en blanco, las bandas externas, por ejemplo, en rojo y las internas en verde. ¿Y por qué? Por lo que os voy a comentar a continuación. Ya justamente en esta parte del mercado estáis viendo lo que ocurre, que el VWAP nos va a servir para detectar esas zonas donde el precio tiene una mayor probabilidad de reversión hacia al menos el centro de la VWAP. Y aquí, como veis, estamos en mercado real, ¿vale? Pero como veis, en este movimiento lo podemos tener bastante claro. Si nos fijamos aquí, podemos ver cómo efectivamente la tendencia atraviesa esta línea verde hasta la zona interna entre la línea verde y la línea roja. Es decir, toda esta zona intermedia de aquí. ¿Y qué ocurre? Que después el precio pues acaba cansándose por esa presión bajista que siempre vamos a tener en esta zona entre las líneas verdes y las líneas rojas e intenta volver al centro de esa VWAP, que para eso pues es la media. ¿Y qué ocurre justamente una vela antes de que se dé el corte en nuestro RSI especial? Pues que también esta vela de aquí es la primera vela negativa que cierra por debajo de la zona comprendida entre la línea verde y la línea roja después de que el precio haya entrado en ella. Es decir, el precio ha entrado en esta zona entre la línea verde y la roja y si os fijáis en ningún momento ninguna vela negativa de reversión ha cerrado de nuevo dentro de esta zona por debajo ya de la línea verde hasta esta de aquí. Y entonces, claro, tenemos esa primera confirmación y tenemos esta segunda confirmación del cruce. Por supuesto
colocaríamos nuestro stop loss por ahí, por esos máximos anteriores, y ahora sabiendo toda esta información extra que nos da la VWAP, ¿hasta dónde podemos llevar nuestro take profit? Por supuesto, hasta aquí, hasta al menos la parte media del rango comprendido que nos da esa VWAP variable, es decir, hasta nuestra media de la VWAP, consiguiendo un ratio operativo de 2,8 a 1, una absoluta locura. Luego, si nos fijamos, podemos ver que también justo cuando el precio llega a conectar con esa VWAP central, ¿qué ocurre en el indicador? Que de nuevo hay una ola bastante grande en negativo, y en este caso la ruptura se da por aquí. Tenemos una estructura de reversión que cruza hacia la parte de arriba de la VWAP, justo en esta vela de aquí. Confirmaríamos también este cruce, así que la pregunta es, ¿podríamos colocar esta operación así hasta ir a tocar la parte superior de esa banda exterior del VWAP? La respuesta es depende, ¿vale? Muy atentos a esto porque es la clave de todo este tipo de estrategia o metodología. Esto de aquí yo creo que ya está bastante claro, ¿no? Si el precio está en las bandas exteriores, buscaríamos esa reversión al centro cuando el indicador nos lo indica con estas zonas tan amplias de posible reversión. Si tenemos las olas como por ejemplo así, y estamos literalmente en medio de la nada, pues simplemente no entramos en esa operación. Si luego, por ejemplo, vemos este tipo de estructuras sin ningún tipo de ola grande coloreada en esta zona, aunque estemos aquí, ¿podríamos entrar aprovechando solamente ese reingreso? Podríamos, pero no tendríamos ningún tipo de confirmación extra. ¿Y qué pasa? Como veis, no acabaría de caer el precio hasta la zona media, sino que iría por aquí. Si no cerrábamos aquí, pues luego tendríamos una pérdida. Sin embargo, aquí, si os fijáis, el precio de esta zona a esta zona sube un poquito, mientras que en el indicador, pues RSI baja. Es decir, aquí tenemos una ola un poco más amplia y tenemos también de nuevo este rechazo estando más alto que el indicador. Esto es una divergencia. Entonces, bueno, podríamos aprovechar, gracias a esta divergencia, esta operación también cortita hasta al menos el mínimo anterior. Pero claro, seguiríamos teniendo bastante riesgo porque no tenemos ninguna ola de este estilo y realmente lo que nos está indicando el indicador es que hay mucho ruido en el mercado. Aquí lo veis que no hay ninguna postura clara, ¿no? Tenemos una gran indecisión en esta zona. Por eso solamente recomiendo operar zonas donde se nos den estas olas de forma tan grande y tan clara. Pero claro, aquí tenemos esa ola, pero estamos en la zona media. No estamos en la zona de abajo esperando un rebote hasta el centro, sino que directamente estamos en el medio. ¿Por qué podríamos tomar esta operación al menos hasta los máximos anteriores? No digo esperando a volver a tocar la zona superior, no, sino una operación un poco más corta, que no sea rentable, quizás pues con 1,51, ¿no? De este estilo, pero normalmente no de nuevo hasta la parte superior. ¿Por qué? Solamente tomaríamos esta operación desde el medio del rango si en nuestro RSI la ola llegara a atravesar en algún momento de forma visual la línea que nos da esta línea gris que tenemos en el indicador. Como veis, este piquito de aquí sí que la atraviesa y luego vuelve a subir. Por eso estas operaciones solo se harán rebotando en el medio en largo. Y os aconsejo siempre activos que tengan una capitalización de mercado bastante alto para coger estos rebotes desde el VWAP, ¿vale? Es otro tipo de estilo de operación. Yo personalmente os recomiendo, si estáis empezando, solo buscar operaciones que estén desde los extremos hasta el centro, pero en el caso de que veáis que el precio rebota justo donde tenemos esa línea gris, también podríamos buscar algo así. Si os fijáis un poco más atrás lo tenemos bastante claro. Vemos como el precio nunca acaba de cerrar por dentro de la zona entre la verde y la roja, pero aquí que tenemos unas olas bastante amplias de reversión, es decir, tenemos pues la regla número 1, unas olas bastante grandes. No tenemos esa regla número 2 porque nunca llega aquí el precio, pero sí que la ola llega tan abajo que contacta y atraviesa
esa línea gris, ¿vale? Tenemos aquí el corte justo en esta vela que, si os fijáis también con un poquito de price action básico, rompemos, tenemos ahí ese boss, rompemos esa estructura y esa vela tiene muchas confirmaciones. ¿Qué hacemos? Colocamos nuestro stop loss por los mínimos anteriores o incluso por justo ahí por la otra línea exterior del VWAP, y ya que no estamos en el exterior de todo, podríamos buscar simplemente pues el order block anterior, los máximos anteriores de la estructura y tirar con esa operación, ¿vale? Que bueno, sería prácticamente un 1,5, podríamos directamente, pues eso, buscar ese ratio 1,51. Vemos que luego siguió subiendo hasta la parte de arriba, pero al ser una operación que no tiene todas las reglas que buscamos, que no ha llegado a estar dentro de esta zona de aquí, no debemos arriesgarnos y tomamos beneficios y esperamos a la siguiente. Si os fijáis, a lo largo de todo el mercado van ocurriendo estructuras similares, o sea, vamos viendo estructuras similares. Si veis aquí, esta de aquí es muy similar a la que tuvimos en la primera operación que hicimos, en el primer ejemplo que vimos, y de nuevo tenemos esas grandes olas, en este caso positivo, vemos como el precio sí que llega a entrar en esa zona superior y después tenemos este reingreso en esta vela de aquí. ¿Qué ocurre? Que si os fijáis, si ponemos una marca completamente vertical, justo ya se ha dado el cruce también en esa vela. ¿Qué pasa? Que ya tenemos un poquito más de seguridad. Siempre dejad un poquito de hueco por la parte de arriba, ¿vale? Incluso stop loss por encima de la siguiente línea de la VWAP, pero bueno, yo lo pondría más o menos aquí. Y como veis, primero podríamos tomar esa operación hasta la mitad del VWAP o directamente también a veces buscar la parte exterior completamente para completar toda esa operación, incluso esperando a que se produzca otra ola grande negativa y empiece a subir de nuevo o empiece a cruzarse al alza. Es decir, en esta vela de aquí ya sabemos que el precio pues no va a poder seguir bajando, de hecho aquí ya ha contactado con la zona inferior, pero en el caso de que no contactara en esa zona, si vemos esta reversión de nuevo al alza, por supuesto ya cobraríamos aquí, ¿vale? En este caso pues sale todo perfectamente y listo. En el caso de que estuvierais esperando esta operación y aquí ajustarais demasiado este stop loss, os cerrara por aquí la operación, no pasa absolutamente nada. Os daríais cuenta de que esta es por la típica salida a tomar esa liquidez por parte de las instituciones, a cerrar stop loss, ¿no? Para cerrar pues ahí esos máximos y fastidiar pues a los traders que estaban buscando este short. Pero ¿qué pasa? Que el precio, si os fijáis en la parte de las líneas, el precio ha estado subiendo, al menos en esos máximos de cierre de vela, mientras en el indicador claramente estaba bajando. Entonces, ¿qué ocurre? Que notamos que esto es una gran divergencia. Cuando vemos que vuelve el precio a reingresar en esta vela, tenemos toda la divergencia bien clara. Entonces, volveríamos a colocar ahí otra operación, stop loss, y de nuevo volveríamos a coger toda esa caída. Hubiéramos fallado esa operación, pero ya razonando los datos que nos da la combinación de estos indicadores, ya podríamos volver a generar un beneficio mucho mayor tan solo en esta operación de la pérdida que hemos tenido ahí. Y ya os digo yo que a largo plazo esta estrategia es muy rentable, llegando a entender así de forma pues más o menos sencilla, sabiendo la información real que nos da este indicador, ¿vale? Así que chicos, os recomiendo que la practiquéis, que la utilicéis y me pongáis por comentarios qué tal os ha ido esta combinación de indicadores. Ya os digo que es muy rentable a largo plazo y os animamos a masterizarla, a practicarla y a utilizar todos vuestros sentidos en entender todo lo que nos aporta esta combinación de indicadores. Por supuesto, todos aquellos que queráis llevar vuestro trading al siguiente nivel, os invitamos a probar nuestros indicadores institucionales de nuestra comunidad privada de Algo Traders, ¿vale? Por supuesto, para todo tipo de activos, mercados tradicionales, criptomonedas, acciones, oro, lo que queráis, funciona para cualquier tipo de activo y en todo tipo de temporalidades. De hecho, dentro de nuestra comunidad estamos haciendo también varios portafolios tanto de criptos como de acciones tradicionales a largo plazo, siguiendo la guía que nos dan los indicadores en temporalidades altas. Es decir,
nos dicen cuándo comprar y cuándo vender en ese largo plazo, para no tener que estar siempre atentos a los gráficos delante de la pantalla. Y eso, como os digo, es una gran ventaja, sobre todo en los tiempos que corren, para llegar a sacar esas grandes rentabilidades teniendo nuestros portafolios a largo plazo, pudiendo tocarlos solamente una vez cada X tiempo, cuando tanto nosotros como nuestros indicadores os lo decimos dentro de la comunidad privada. Así que, por supuesto, tendréis el enlace en la descripción. Si os gusta nuestro trabajo, por favor, dejadnos un buen like, que a vosotros os es gratis y a nosotros nos ayuda mucho. Y, por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo de Juego de Traders.